Hola a todos, mi nombre es Simón López y junto a mis compañeros Mateo Carvajales, Luis Mario Irena y Camila Mercado vamos a estar hablando sobre nuestro segundo entregable del proyecto sobre la pala de Ciencia de los Materiales. Primeramente vamos a hablar sobre la estructura cristalina, luego vamos a hablar sobre las imperfecciones de la estructura cristalina y por último sobre solidificación. Comenzamos por la estructura cristalina. Primero vamos a hablar sobre el tipo de estructura que cada uno de los materiales que vamos a analizar contienen. Los materiales que vamos a analizar son acero, aluminio y hierro. Entonces, primeramente tenemos que el hierro tiene tanto una estructura cristalina tipo BCC, cúbica centrada en un cuerpo, como también puede tener una estructura cristalina FCC, cúbica centrada en las caras. El acero, al ser una aleación entre hierro y carbono, usualmente va a tener las mismas dos estructuras, FCC y BCC. Y esto es así ya que los átomos de hierro son bastante más grandes que los de carbono. Entonces son estos átomos de hierro los que van a determinar la estructura cristalina. Los átomos de carbono son intersticiales en esta estructura. Por esto es que el acero va a tener una estructura similar o pues la misma estructura que el hierro. Por último tenemos el aluminio, el cual también va a tener una estructura tipo FCC, cúbica centrada en las caras. Como segunda parte, sobre las estructuras cristalinas, tenemos utilizando los últimos 3 dígitos del código estudiante Simón López, mi código estudiante, vamos a encontrar la densidad lineal y la densidad planar en las estructuras cristalinas tanto del hierro como del acero como del aluminio. Entonces tenemos que los índices serán 997. Tenemos que el radio atómico del hierro es 0,126 nanómetros y vamos a utilizar el mismo radio para el acero considerando que la estructura es bastante similar. Entonces tenemos primero la densidad lineal y planar en el hierro y acero. Podemos ver aquí cómo el proceso que utilizamos para encontrar estas densidades, y luego de encontrar que la densidad lineal es de 4.09 por 10 a la 7 átomos por centímetro y la densidad planar es de 38,19 átomos por nanómetro cuadrado, vamos a pasar al aluminio. Tenemos que el aluminio tiene un radio atómico de 0,143 nanómetros y vamos a utilizar los mismos índices, 997. Entonces podemos ver cómo al encontrar la densidad planar y la densidad lineal, al ser los mismos índices, es la misma estructura. Sin embargo, al ser esta una FCC en vez de BCC como el anterior, vamos a tener unas medidas diferentes, unas densidades diferentes. Entonces tenemos que la densidad planar, en este caso para el aluminio, es de 26,41 átomos por nanómetro cuadrado y la densidad lineal es de 0,978 átomos por nanómetro. El aluminio presenta una estructura cúbica centrada en las caras FCC. Es un elemento químico metálico de símbolo Al, se halla ampliamente distribuido en las plantas y en casi todas las rocas, sobre todo en las ígneas, que contienen aluminio en forma de minerales de alúmina silicato. El aluminio es estable al aire y resistente a la corrosión por el agua de mar, a muchas soluciones acuosas y otros agentes químicos. Esto se debe a la protección del metal por una capa impenetrable de óxido, a una pureza superior al 99.95% resistente del ataque de la mayor parte de los ácidos, pero se disuelve en agua regia. Su capa de óxido se disuelve en soluciones alcalinas y la corrosión es rápida. El aluminio puro es blando y tiene poca resistencia mecánica, pero puede formar aleaciones con otros elementos para aumentar su resistencia y adquirir varias propiedades útiles. Las aleaciones de aluminio son ligeras, fuertes y de fácil formación para muchos procesos de metalistería. Son fáciles de ensamblar, fundir, maquinar y aceptan gran variedad de acabados. Por sus propiedades físicas, químicas y metalúrgicas, el aluminio se ha convertido en el metal no ferroso de mayor uso. El aluminio es el metal metálico más abundante en la Tierra y en la Luna, pero nunca se encuentra en forma libre en la naturaleza. El hierro presenta una estructura cúbica centrada en el cuerpo BCC. Este material se encuentra en diferentes minerales como la hematita, la limonita, las piritas y la cromita. Este metal es un buen agente reductor. Su elemento químico es Fe y presenta propiedades magnéticas.
El hierro es maleable, es decir, puede deformarse sin romperse y por eso pueden fabricarse delgadas capas de hierro. Su alta dureza significa que es muy resistente a ser rayado por otro. Tiene alta densidad, un pequeño volumen de hierro, tiene mucho peso. Tiene alta conductividad térmica, es magnético y se oxida fácilmente. Es un material tenaz de color gris plateado y magnético. Es resistente al choque térmico, a la corrosión, absorbe bien las vibraciones, son de bajo costo y presentan poca soldabilidad en comparación con el acero. El uso más extenso del hierro es para la obtención de aceros estructurales. También se producen grandes cantidades de hierro fundido y de hierro forjado. Entre otros usos del hierro y de sus compuestos se tienen la fabricación de imanes, tintes y abrasivos. El hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre, con un 5%. Acero IC-D2. El acero es una aleación de hierro y carbono. El hierro presenta una estructura cristalina BCC al igual que el carbono. El acero, como mencioné anteriormente, es una aleación de hierro y carbono. La Organización Mundial del Acero define el acero más específicamente como que contiene menos de 2% de carbono y 1% de manganeso y pequeñas cantidades de silicio, fósforo, azufre y oxígeno. Cambiar la cantidad de carbono puede cambiar las propiedades del acero, evidentemente, haciéndolo más o menos fuerte, duro, dúctil o maleable. El acero está compuesto por hierro, carbono, manganeso, silicio, cromo, molibdeno y vanadio. Este tipo de acero tiene excelente resistencia al contacto deslizante, resistencia a la abrasión y resistencia general al desgaste. Por sus altos contenidos de cromo es también bastante resistente a la corrosión. El acero IC-D2 se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones de fabricación de herramientas tales como herramientas de corte, punzonado, estampado, matrices de laminación de roscas, herramientas de trefilado y doblado, rodillos de rebordear, entre otros. Consideramos que el acero sería el material más apropiado para escoger debido a que tiene buenas cualidades al ser una aleación de distintos elementos, los cuales brindan una mejor calidad para el material resultante. Perfecciones cristalinas. El acero 1045 consiste en una aleación formada por hierro con átomos de carbono. Sabemos que esta aleación expone una estructura cristalina FCC donde los átomos de carbono ocupan posiciones interciales en el hierro. Sin embargo, se sabe que el cromo es un material resistente contra la corrosión. Por este motivo se propone que para minimizar la degradación del material formado por dicha aleación se sustituya el carbono por átomos de cromo, teniendo en cuenta los datos del radio atómico y masa atómica del hierro, del cromo y del carbono. Responderemos las siguientes preguntas. La densidad teórica del acero. Para hallar esto necesitaremos la siguiente fórmula. Densidad es igual al número de átomos del hierro por la masa del hierro más el número de átomos del carbono por la masa del carbono sobre el volumen de celda por número de Avogadro. Para hallar el volumen de celda necesitaremos la siguiente fórmula, que el parámetro de red es igual a 2 por el radio del hierro más 2 por radio del carbono. La siguiente pregunta a responder sería: determina el número de vacancias necesarias para que esa red de acero inicial tenga una densidad de 17.4 gramos sobre centímetros cúbicos. Para hallar esto necesitaremos la siguiente fórmula. Número de átomos es igual a densidad por volumen celda por número de Avogadro sobre masa del hierro más masa del carbono. Luego que hallemos esto, necesitaremos hallar volumen de vacancias por celda, que para hallarlo se necesita número de átomos menos átomos por celda. Luego se calcula vacancias por centímetros cúbicos. La fórmula sería
vacancias por celda sobre volumen celda. La tercera pregunta a responder es hallar la densidad después de crear el defecto sustitucional. Para hallar esto necesitaremos la siguiente fórmula, que es densidad es igual al número de átomos del hierro por masa del hierro más número de átomos del cromo por masa del cromo sobre volumen celda por número Avogadro. El dato que nos falta aquí sería el volumen de celda, y para hallarlo necesitaremos la siguiente fórmula. Parámetro de red es igual a 2 por el radio atómico del hierro más 2 por el radio atómico del cromo. En el día de hoy les vengo a hablar sobre la solidificación y la conclusión a la que llegamos al finalizar este trabajo. Bueno, la solidificación de un metal o aleación pueden dividirse en las siguientes etapas. La primera es la formación de núcleos estables en el fundido, o también conocida como nucleación. La segunda es el crecimiento del núcleo hasta dar origen a los cristales. Y por último está la formación de granos y la respectiva estructura granular. Bueno, la nucleación homogénea produce cristales equiaxiales. Si el metal fundido es expuesto a una temperatura cercana al punto de fusión, prácticamente todos los cristales serán equiaxiales. Cuando la temperatura es muy alta, las condiciones pueden llegar a ser perjudiciales para la nucleación, y los cristales que se pueden llegar a formar serían columnares. El calor latente es el calor que se requiere extraer del sistema para que cambie de estado. En el caso de acero es de 790 a 830 grados Celsius y en el aluminio es de 660 grados Celsius. El crecimiento de los cristales se inicia en los centros o núcleos de cristalización. En el metal líquido no puede ser uniforme a causa de los diferentes factores de la composición del metal, la velocidad de enfriamiento y las interferencias que se producen entre ellos mismos durante el proceso de crecimiento. Los granos se forman a partir del material fundido, que se solidifica e interactúa entre sí y con otros componentes, como fases y contaminantes. Normalmente la estructura del grano se adapta a la aplicación técnica, el tamaño y la orientación del grano. Así como otras características estructurales están directamente relacionadas con las propiedades mecánicas y tecnológicas de estos materiales. En el caso de los metales, acero y aluminio, después de su punto de fusión, inicia el proceso de solidificación o enfriamiento en el molde al cual serán utilizados el objeto a transformar. El enfriamiento de cada material debe ser sumamente rápido para evitar impurezas y conseguir el objeto deseado. Bueno, en conclusión, el radio atómico es directamente proporcional al subenfriamiento. Como podemos ver en la gráfica, cuando cambiamos los valores de subenfriamiento, el radio atómico varía con respecto a este. El tamaño del grano del material varía con los datos del subenfriamiento con respecto al punto de ebullición, donde tomamos altos y bajos para así ver el tamaño del grano del material en dichos valores de subenfriamiento.